de su hijo se está expandiendo. Es probable que conozca más palabras, que pueda formar frases, pueda apilar más bloques y pueda hacer más amigos fuera de la familia. Es probable que conozca más palabras y que las puede juntar para formar oraciones. Quizás puede apilar sus bloques y juguetes montando una encima de la otra y posiblemente empieza a tener amiguitos fuera del hogar. Su mundo cada vez es más grande, pero sigue necesitando de usted para entenderlo. Su relación les da una base de seguridad y confianza para seguir aprendiendo y creciendo. Transiciones. Seguramente ya te habrás dado cuenta de que tu hijo tiene sus propias ideas sobre el tiempo y los planes, y que pasar de una actividad a otra, como de la hora de jugar a la hora de la cena, se ha vuelto cada vez más difícil. Estas transiciones pueden ser una fuente importante de estrés en tu casa. Intentar que los gemelos pasen a una actividad a otra es lo más difícil. Tengo que decirle que podemos hacer una actividad que a ella le guste. Aunque las transiciones son difíciles para todos los niños pequeños, pueden ser aún más difíciles para los niños con temperamento menos flexible. Sin embargo, hay algunas estrategias que pueden ayudar. Puedes involucrar a tu hijo en algunas decisiones y planes sencillos, como por ejemplo, cómo quieren que se les recuerde cuando se acaba el tiempo de una actividad o el orden en que se hacen las cosas en la casa. Algo que nos ha funcionado mucho con las transiciones es contar abajo, como contar atrás, decir, mira, tenemos 5 minutos y 1 minuto, tenemos 30 segundos. Eso como nos ayuda a ir de la hora de juego a la siesta. Depende del lugar y en el contexto en el que estamos, pero hay que ir probando lo que funciona y lo que no. Por ejemplo, si estamos en el parque, le decimos, ok, puedes tirarte por el tobogán 10 veces más y luego es hora de irnos a la casa. Dar a tu hijo pequeño la posibilidad de elegir entre dos cosas es otra forma fácil de ayudarles a sentir que tienen el control. Cuando tu hijo puede participar en la solución, es más probable que la acepte. Puedes utilizar recordatorios, temporarizadores, canciones o una tabla para ayudar a tu hijo a empezar a atravesar las transiciones de su día. Esta habilidad les será útil en la escuela y en la vida. Practicando la empatía. La empatía es la capacidad de imaginar cómo se siente otra persona y responder con atención. Incluso los bebés muestran empatía al darse cuenta de los sentimientos de los demás, pero hay muchos pasos entre esta comprensión y ser capaz de responder con cuidado. Cuando usted muestra empatía a su hijo, le ayuda a aprender a mostrar empatía hacia los demás. Hay a veces que no puedo ayudarlos en lo que están sintiendo, entonces lo que pienso en esos momentos es cómo les puedo decirle y mostrarles que está bien sentir eso, solo sentirlo está bien. Lo que ya no me sirve es decir, no, vamos, ya es hora, es mucho más útil hablar con ellos, como, ¿qué quieres hacer? Lo siento mucho, pero ya no podemos hacer eso porque es tarde. Se necesita tiempo y experiencia para que un niño se dé cuenta de que otras personas tienen pensamientos y sentimientos diferentes a los suyos. Puedes empezar a practicar responder a los demás con cuidado, preguntando a tu hijo qué podría hacer para ayudar a alguien en apuros. Preparándose para la escuela. Los padres a menudo piensan que enseñarle las letras y los números a sus hijos es la mejor preparación para la escuela. Pero en realidad, prepararse para la escuela también incluye muchas de las habilidades de las que hemos hablado en esta serie. Hemos tenido muchas conversaciones sobre que no se puede pegar. Tienes que tocar suavemente y tienes que aprender a usar las palabras. Llevarse bien con los demás, volver a intentarlo, tomar turnos y gestionar las principales emociones. Estas se conocen como habilidades socioemocionales. Una buena manera de mejorar habilidades socioemocionales es practicándolas. Una forma de hacerlo es mediante el juego de simulación. Doctora, ¿cree que el paciente va a llorar? Fingir ser otra persona ayuda a los niños a entender cómo piensan y sienten los demás. El juego de simulación puede ayudar a su hijo a vencer sus miedos y a resolver sus desacuerdos. El juego de simulación también ayuda a enseñar a su hijo a controlarse. Cuando juegan,
Su hijo sigue las reglas que ha inventado. Tiene que pensar y actuar como quien está fingiendo ser. Este tipo de juego también favorece las habilidades lingüísticas y el pensamiento lógico mientras actúa lo que sigue en su historia. Comiendo juntos. Bueno, yo trabajo mucho, entonces las comidas en familia pueden ser un poco difíciles de lidiar, pero siempre hacemos nuestro mayor esfuerzo, por lo menos para sentarnos una vez al día y estar todos juntos y disfrutar. Empiezo a involucrarlos, dándole algo para traer a la mesa, para que se sienten parte de nuestra comida familiar. Sí, o sea, cuando ya por fin nosotros nos sentamos a comer y hablamos de nuestro día, compartimos, es algo muy especial. Mi esposa y yo, ella trabaja de 9 a 5 y yo normalmente en las tardes. Y de esa manera turnamos. Pero ya los sábados y domingos tenemos la oportunidad para hacer algo juntos. Esta comida familiar no tiene que ser la cena. Incluso si ustedes tienen una merienda rápida o hasta una conversación, esto puede ser una rutina bien buena si llegas muy tarde para cenar con tus hijos. Actividad física. ¿Cuáles son algunas cosas divertidas que hacen para que se involucren físicamente? Empezamos una tradición de hacer piezas de baile en casa. Tenemos hasta una bola de discoteca y todo. El parque. Siempre lo llevamos al parque desde que estaba en el cochecito. La actividad física es tan importante para sus hijos, para su cuerpo y su cerebro. Les ayuda a desarrollar coordinación, equilibrio, fuertes músculos y definitivamente que presten atención. Cualquier ejercicio, cualquier movimiento para él, tú puedes ver cómo la cara se relaja y se pone tan tranquilo. Seguridad. Cascos. Asegúrate siempre de que tu hijo utilice un casco cuando monte cualquier cosa con ruedas o cuando esté en la nieve. El casco no solo salvará a tu hijo de lesiones mortales ahora, sino que creará el hábito de usarlo toda la vida. También es la ley en muchos lugares. Busca un casco aprobado por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor y ajústalo adecuadamente. Si el casco se estropea, reemplázalo inmediatamente y usa tu propio casco para protegerte y dar buen ejemplo a tu hijo. Además del casco, la ropa reflectante de colores brillantes puede ayudar a proteger a tu hijo. Las actividades al aire libre pueden ser rápidas, divertidas y también seguras. Transiciones. Los recordatorios, cronómetros, canciones o gráficas le pueden ayudar a tu hijo a pasar de una actividad a la otra. Horas de comida. Encuentren tiempo para reunirse y conectar como familia con regularidad durante las comidas o a la hora de la merienda. Juegos de simulación. Los juegos de simulación le ayudan a tu hijo a superar miedos, a resolver desacuerdos y a desarrollar empatía por los demás. Seguridad. Asegúrate de que tu hijo tenga puesto un casco siempre que esté montado en algo con ruedas o en la nieve. Además de informar la salud y el desarrollo de su hijo, su pediatra también podrá ayudar a encontrar recursos y servicios necesarios para apoyar el bienestar de la familia. Si se preocupan sobre su vivienda, la comida o el impactado de la discriminación, violencia, problemas con las drogas o el alcohol o cualquier otra situación estresante que no ya hayan cubrido durante su cita, por favor, no dude a mencionarlo en su consulta. Estos temas son importantes para la salud de su familia y de su bebé. Y si es importante para usted, también lo debe ser para su médico.